Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Contaduría y Administración, Campus 1. El tema el cual abordaremos el día de hoy es el PIB en México y el desarrollo del PIB nominal y el PIB per cápita. Como sabemos, la economía se encarga de estudiar cómo se produce y distribuye todo lo que la gente necesita y desea. Una de las formas de medir esto es con el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto. Ahora bien, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Primero, hay que considerar la importancia de saber las condiciones económicas de nuestro país. Y una manera de saberlo es el Producto Interno Bruto, que es como el pulso de nuestra economía, es decir, nos dice cómo estamos económicamente como país, como si fuera una especie de termómetro que mide qué tan bien o mal nos está yendo en términos de producir y vender cosas que necesitamos y queremos. Este termómetro tiene altibajos como la vida misma. A veces sube cuando estamos produciendo y vendiendo más y otras veces baja cuando hay problemas como crisis económicas o desastres naturales. Así como vienen las diapositivas, esto puede incluir todo lo que se produce y se vende dentro del país, desde los alimentos y ropa hasta servicios como la educación y la atención médica. Ahora bien, el PIB per cápita establece una medida que nos ayuda a entender cuánto produce en promedio cada persona en un país y se calcula dividiendo la producción total de un país entre el número total de personas que viven en ese país. Es muy importante ya que nos da una idea de cuánta riqueza hay disponible para cada persona en un país y nos ayuda a comparar el nivel de vida entre diferentes países, en donde también entran subtemas como lo son el enfoque de gastos, el enfoque de producción y el enfoque de ingresos. A continuación presentaré las cuentas que integran al PIB. De primera tenemos al consumo, que se integra al Producto Interno Bruto como una de las principales componentes. Se refiere al gasto total realizado por los hogares, bienes y servicios durante un periodo determinado. Este gasto incluye alimentos, vivienda, transporte, entretenimiento, entre otras. En segunda tenemos a la inversión. En el contexto del PIB se refiere al gasto de bienes capital, como maquinaria, construcción y otros activos que utilizan para la producción de bienes y servicios. Luego tenemos el gasto público. Este gasto se refiere al total de gastos realizados por el gobierno en bienes y servicios durante un periodo determinado. Puede incluir inversiones en infraestructura, educación, salud y otros servicios. Y por último tenemos las exportaciones netas. Las exportaciones netas se integran al Producto Interno Bruto como parte de la fórmula general que mide la producción económica de un país. Las exportaciones netas reflejan la contribución de comercio exterior al desempeño económico de un país. Ahora hablemos de dónde se han presentado las fluctuaciones más significativas. Es importante mencionar las crisis económicas que hemos visto durante estos últimos 3 sexenios. Primero tenemos la crisis económica del 2009, que durante el sexenio de Felipe Calderón, México experimentó una crisis económica global, debido a la disminución en el precio del petróleo y a la epidemia de la influenza. El crecimiento promedio anual del PIB durante este periodo fue de alrededor de 1.70%. Luego llegó la crisis del 2019, durante el sexenio actual de López Obrador. México enfrentó la pandemia del COVID-19, que a su vez trajo desafíos económicos a nivel mundial, debido al paro de la economía. A pesar de esto, el crecimiento acumulado del PIB hasta ahora es de aproximadamente 3.2% en comparación con el año 2022. Componentes del PIB tenemos, en primer lugar, que son las actividades primarias, que es agricultura y ganadería. En el cuarto trimestre del 2023, el PIB de las actividades primarias disminuyó 1% en comparación con el trimestre anterior. La otra sería actividades secundarias, que es la industria. En el mismo periodo, el PIB de las actividades secundarias cayó un 0.1%. En otro serían las actividades terciarias, que son los servicios. Sin embargo, el PIB de las actividades terciarias aumentó un 0.3%. El Producto Interno Bruto de México ha sido influenciado por una variedad de factores políticos y económicos desde el año 2006 hasta el 2023. Dentro de los más destacados está la crisis financiera global del 2008-2009, que afectó significativamente a México, particularmente en el sector exportador y en el flujo de remesas desde Estados Unidos. El segundo factor es la dependencia de Estados Unidos. Dado que este país es el principal socio comercial de México, los cambios en la economía estadounidense como la recesión de 2008, tienen un impacto directo en la economía mexicana. La política monetaria. Las decisiones de política monetaria del Banco de México, especialmente en las tasas de interés, han tenido un impacto en el crecimiento económico y la inflación. Las reformas estructurales. La implementación de reformas estructurales en sectores clave como el energético, el fiscal y el laboral han tenido repercusiones en la economía mexicana, aunque los efectos pueden variar a largo plazo.
Inestabilidad política interna. Factores como la violencia relacionada con el crimen organizado, la corrupción y la incertidumbre política pueden desalentar a la inversión extranjera y afectar la confianza del consumidor. Precios del petróleo. Dado que México es un país principal productor de petróleo, las fluctuaciones en los precios de este tienen un impacto significativo en los ingresos fiscales y en la balanza comercial. Las relaciones comerciales internacionales. La renegociación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, el TLCAN, y su reemplazo por el TEMEC han tenido implicaciones en la actividad económica y la inversión extranjera en México. El COVID-19. La pandemia del COVID ha tenido un impacto devastador en la economía mexicana, con recesión económica, pérdida de empleos y contracción de diversas industrias. Estos son solo algunos de los factores principales que han influido en el movimiento del PIB en México durante estos años. Es importante tener en cuenta que la economía es un sistema complejo y otros factores también pueden haber desempeñado un papel importante en el desempeño económico del país durante... Hola compañeros, yo les hablaré sobre el desarrollo del Producto Interno Bruto durante los años de 2013 a 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2013 el Producto Interno Bruto tuvo un desarrollo del 16.277.87 millones de dólares. Porcentualmente tuvo un desarrollo del 1.85%. En 2014 el Producto Interno Bruto tuvo un desarrollo de 16.741.50 millones de dólares. A comparación del año pasado, este año tuvo un incremento del 2.85%. En 2015, el Producto Interno Bruto se desarrolló en 17.292.358 millones de dólares. Porcentualmente tuvo un desarrollo del 3.29%, un incremento a comparación del año pasado. En 2016, tuvo un desarrollo de 17.747.239 millones de dólares y tuvo porcentualmente un desarrollo del 2.63%. En 2017 el Producto Interno Bruto se desarrolló en 18.122.261 millones de dólares. Porcentualmente tuvo un incremento del 2.17%. Como podemos observar, el Producto Interno Bruto dejó de incrementar y comenzó a disminuir. Y por último, en 2018, el Producto Interno Bruto tuvo un desarrollo de 18.520.44 millones de dólares y un porciento del 2.19%. Como podemos observar, el Producto Interno Bruto durante estos años tuvo aumentos y disminuciones. Aspectos como la inflación, la paridad y la deuda también se vieron afectados. Muchas gracias por su atención. Durante el mandato de Calderón, lo más relevante en el país fue en el 2008, pues hubo una crisis mundial en la que también baja el petróleo y sube la inflación a 6.53%. Un año después, en el 2009, cae abruptamente el PIB. Después, en el 2010, se recupera el PIB y la inflación baja un poco más a 4.4%. En el 2010, la inflación baja a 3.82%. También un poquito sobre López Obrador. El primer año de gobierno de López Obrador, 2018, fue el último en el que se registra baja de PIB, deuda e inflación alta, es en el 2018, paridad alta también. En el 2019 baja el PIB por efectos de cancelación Nike y Pemex, consecuentes al 2019, el 2020. Vuelve a caer el PIB por baja inversión y efectos de la pandemia de COVID. En el 2021 se recupera el PIB subiendo el 4.78%.